Si te cuesta crear personajes y no sabes muy bien cómo deberían actuar ante las situaciones, los desafíos que surgen en tus historias, hoy te traigo una técnica que vas a poder utilizar para definir la esencia de tus personajes desde el minuto uno. Se trata de una técnica que llamo el triángulo de personalidad. Esto no solo te va a ayudar a escribir mejor, sino que también te ayudará a saber cómo debería reaccionar tu personaje ante las situaciones con las que se vaya encontrando. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de explicarte en qué consiste esta técnica, y que ya veamos ejercicios de cómo la puedes implementar tú a la hora de desarrollar tus personajes, déjame contarte por qué es tan útil. Un personaje necesita tener un eje claro de actuación para que sus acciones tengan coherencia. Esta técnica que os voy a enseñar ahora, del triángulo, lo que hace es que vertebra a tu personaje, lo sitúa, digamos, en un eje en el cual ya te enseña más o menos de qué manera va a tener que comportarse o cuáles son los puntos fuertes de ese personaje a la hora de interactuar con su entorno. Y aunque obviamente todos los personajes tienen matices y todos esos matices ya los veríamos en futuras técnicas que nos servirían para perfilar el personaje, para tener como un primer vistazo, un primer boceto del personaje y saber más o menos cuál es el estilo, cuál es el mood, no por decirlo de alguna manera, la visión del personaje que puede tener hacia el mundo, este ejercicio nos viene muy bien para definir todo eso de una manera muy rápida y sencilla. Así que vamos a empezar. ¿De qué va todo esto, no? ¿Cómo funciona esta técnica? Pues tú imagínate, ¿no? Dibujas un triángulo equilátero y en cada punta existe un eje de la personalidad del personaje. Entonces, en la primera punta vamos a situar personajes que son físicos. ¿Y a qué me refiero con esto de personajes físicos? Básicamente, que interactúan con el mundo a través de sus habilidades físicas. En este caso no me refiero simplemente a que sean fuertes, sino que también pueden ser personajes que son ágiles, pero que tienen capacidades básicamente físicas que les permiten interactuar con el mundo, siendo eso su eje principal de actuación. Os voy a poner ejemplos para que os sea más fácil entender a qué me refiero. Por ejemplo, personajes fuertes. ¿Cuál es el personaje fuerte, al menos que a mí se me viene a la cabeza cuando me hablan de esto? Pues Conan el Bárbaro. ¿No? Conan el Bárbaro es un personaje físico, es un personaje que se puede definir con te meto una hostia y te pongo a bailar, ¿no? Es ese tipo de personaje. Y personajes como estos hay un montón, ¿no? Pero es ese arquetipo. Pero, por ejemplo, en la misma categoría podríamos tener a Legolas. Legolas es un personaje que no se destaca por su fuerza, pero sí por su agilidad. También es verdad que cogiendo a Legolas y a Conan como referentes, quizá esto se exagera mucho más en las películas que en los libros, es decir, o en los cómics en el caso de Conan, aunque bueno, también hay novelas de Conan y todo esto, pero que me refiero que el personaje de Conan tiene mucho más trasfondo en el material literario que en el que podemos ver audiovisualmente, pero en el material audiovisual se ve muy claro, por ejemplo, en Conan y en Legolas, cómo los han hecho. Legolas es básicamente las 1000 piruetas que te puede hacer y es el rasgo fundamental del personaje. En Conan es básicamente su fuerza, los músculos y el eso, te digo, tengo un problema, lo voy a resolver a hostias, ¿no? Es un tipo de personaje, como veis hay matices dentro de esta categoría y eso va a pasar en todas las categorías, básicamente para que entendáis un poco cómo funciona esto. Nos movemos ahora a la segunda punta. La segunda punta representa personajes intelectuales. Aquí yo creo que es fácil entender este tipo de personajes. Son personajes que van a resolver los obstáculos que le pongan por delante con su inteligencia. Tenemos aquí personajes como podría ser Sherlock Holmes, que para mí es el personaje por antonomasia de esta categoría, pero luego puedes tener personajes como Sheldon Cooper, incluso Hermione Granger, ¿no? Por ejemplo, también la podríamos tener en esta categoría. Podemos decir que Tyrion Lannister lo podríamos meter también en esta categoría, aunque con Tyrion quiero meter aquí un asterisco que ya resolveremos más adelante. Para que entendáis, más o menos es este tipo de personajes cuya habilidad principal es su inteligencia y la manera de resolver más analítica, mucho más de tengo un problema, voy a resolverlo de manera intelectual. Y la tercera punta del triángulo, entonces estarían los personajes que son más emocionales. Es decir, que las cosas que hacen, la manera de moverse en el mundo, está regida por sus emociones, su empatía y básicamente su manera de sentir el mundo es lo que les mueve a hacer las distintas cuestiones. Aquí me costaba un poco encontrar personajes de ejemplo, pero creo que volviendo al Señor de los Anillos, Frodo y Sam son ejemplos maravillosos de estos personajes, sobre todo Sam. Para mí Sam es el personaje emocional por antonomasia y el personaje que realmente define a esta categoría. Sin embargo, para que no entendáis
pensáis que estos personajes son personajes buenos, vamos a decirlo así, no tiene por qué ser bueno un personaje emocional. Os pongo el ejemplo de Harley Quinn. Harley Quinn básicamente es un personaje que se mueve por sus pasiones, por su locura, por su manera de ver el mundo, pero básicamente eso es lo que la mueve a hacer cosas. Y no tiene nada que ver, por ejemplo, una Harley Quinn con Sam Sagaz. Pero están en la misma categoría porque al final tenemos ese eje de mi manera de sentir el mundo es lo que me mueve, ¿no? Y aquí es un poco esta idea. Entonces, lo que os decía antes, aquí hemos hablado de personajes de categorías puras, ¿no? Hemos dicho, pues es solo fuerte, o solo inteligente, o solo emocional. Pero en muchos casos podemos ver personajes que son híbridos. Un poco por eso os ponía el asterisco con el caso de Tyrion. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué me refiero con personajes que sean híbridos? Pues que a lo mejor tengan dos características, es decir, que sí es verdad que puedan ser fuertes, pero que también puedan ser inteligentes y que ambas cosas en ese espectro del triángulo, en lugar de estar en una punta, están en una arista, en un vértice. Entonces, ahí ya tenemos un personaje que son híbridos y os pongo ejemplos de este tipo de personajes híbridos. Por ejemplo, en el caso de un personaje que sea físico, pero también sea intelectual, tenemos a Batman. Batman es un personaje que destaca por su fuerza, obviamente Batman sabe pelear y lo pondrías en esa categoría, pero Batman también es muy inteligente, toda la parte detectivesca de Batman y todo este rollo que él tiene, también lo hace un personaje que lo podríamos colocar ahí. De hecho, muchas veces se compara a Batman con Sherlock Holmes precisamente por esas habilidades de detective que tiene. Por lo tanto, es un personaje que no está en una punta, sino que está en un vértice, por decirlo así. En el caso del personaje que puede estar en ese vértice intelectual y emocional, en este caso yo pondría también a Tyrion Lannister, ¿no? Precisamente por eso lo que os decía, es un personaje inteligente, pero es un personaje que su intelectualidad también es muy importante. Otro personaje que para mí encaja en esta categoría es V de Vendetta. Es un personaje que obviamente es muy inteligente, muy capaz. De hecho, V también tiene la parte física, quizá podríamos colocarlo en el centro, ¿no? Pero para mí es un personaje que realmente tanto su fuerza, sobre todo en el cómic, no es tanto eso, sino es más la inteligencia que tiene para tender las trampas, para hacer todo esto, pero también entender que todo eso que él hace nace de la emoción que él siente, o sea, de sus pasiones, entre comillas. Es una venganza que nace de, hostia, me han jodido durante mucho tiempo, ahora yo voy a vengarme, ¿no? De ahí el título, ¿no? Pero esa venganza nace de un tema emocional, no es un tema intelectual de, bueno, intelectualmente considero hecho una ecuación y me tengo que vengar, sino que cualquier venganza nace de las pasiones y por lo tanto eso hace que el personaje tenga un componente emocional muy, muy importante y por eso digo que a V lo podríamos colocar ahí, aunque V ya tiraría bastante más hacia el centro porque tiene esa parte física también, ¿no? Y luego podríamos tener personajes que sean tanto físicos como emocionales y en este sentido creo que un buen personaje para esta categoría podría ser Anakin Skywalker, porque Anakin obviamente es un personaje que a nivel físico destaca mucho, pero toda la trama de Anakin se basa en su control emocional. Entonces, nuevamente, es un personaje que estaría en ese vértice donde tanto la parte física como la parte emocional tiran del personaje, ¿no? Y obviamente, como os decía, por ejemplo, en el caso de V y tal, hay personajes que pueden estar más en el centro, es decir, que tienen un poquito de todo. Personajes como podrían ser Aragorn, que yo creo que también es un personaje donde obviamente la parte física es evidente, también es un tío que es estratega y todo esto, quizá no sea lo que más se destaca en el libro, pero es un personaje que se puede decir es inteligente. La última parte del Señor de los Anillos, la estrategia de enfrentar a Sauron ante la Puerta Negra y todo esto es cosa suya. Y también ha sido un tío que ha tenido que tener dotes de liderazgo y todo eso. Por lo tanto, Aragorn considero que es un personaje que, aunque no sea el más listo de todo, no es Sherlock Holmes. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que es que cuanto menos hacia la punta vayas a ir, también es verdad que esas habilidades que tú demuestras van a ser menos pronunciadas, ¿no? Entonces, bueno, eso también tenerlo en cuenta. Y luego la parte emocional de Aragorn también es evidente. Tiene un conflicto interno durante absolutamente toda la trama. Por lo tanto, pues ahí lo tenemos. Y otro personaje que podría caber en esa categoría central sería, por ejemplo, Wonder Woman. Así que bueno, como veis, esta es un poquito la manera de colocar vuestros personajes en el triángulo, de cómo podéis usarlo. Entonces, antes de cerrar, quiero enseñaros cómo yo aplico este triángulo en mis novelas, por ejemplo, cuando diseño mis personajes. En este caso, os voy a hablar de personajes de la novela que estoy subiendo ahora mismo en Patreon, que es completamente gratuita. Si la queréis leer, tenéis el enlace en la descripción para acceder a mi Patreon. Tenéis ya 4 capítulos subidos allí y sabed que cada 15 días pues un capítulo nuevo, ¿no? Entonces, por eso, si os interesa la novela, pues ahí la tenéis y podéis leerla de manera gratuita.
Entonces, ¿cómo sitúo yo mis personajes en el triángulo? Pues por ejemplo, en la parte intelectual del triángulo tenemos el caso de Elena. Elena, pues es una chica que es una erudita y además ella es de un país que se llama Antares, y Antares se le conoce dentro del lore como la República del Conocimiento. Aquí podemos ver una cosa que es interesante y ya hablaremos en próximos vídeos, que es cómo el worldbuilding puede afectar a la construcción de estos personajes, porque aquí estamos diciendo el personaje es de X manera y lo situamos en el triángulo, pero luego hay una segunda capa que es decir, vale, pero ¿por qué es así? En el caso de Elena es así porque su cultura la hace de este modo, ¿no? Entonces es su entorno lo que la condiciona a que ella sea una erudita y que tenga esas capacidades intelectuales que luego demuestra a lo largo de la novela. Pero bueno, que entendáis que una cosa es el rasgo del personaje y otra cosa es por qué el personaje tiene estos rasgos, ¿no? Que esto ya es otra cosa que ya hablaríamos más adelante. Entonces, luego moviéndonos en el lado más emocional del triángulo, tendríamos a personajes como Iris o como Sofía. En este caso es muy interesante y me gusta que hayan dos ejemplos porque aunque ellas dos están en ese lado del triángulo, están por motivos diferentes. Iris podríamos decir que es el personaje emocional puro, tipo Samsagath o Frodo, es decir, es una chica que básicamente no es que se mueva por sus pasiones, pero sí que es muy emocional, es muy empática y también es una chica que tiene muchas dudas internas y básicamente durante casi toda la novela se está intentando descubrir a sí misma, básicamente saber dónde puñetas encaja en el mundo. Sofía, por el otro lado, es una chica que esa emocionalidad le viene de su fe, es una chica súper religiosa donde la fe es el cimiento principal de su personalidad. Nuevamente, en el caso de Sofía, es su entorno, por el país en el que ha vivido, la familia en la que ha vivido, que la ha metido dentro de esa fe y eso hace que sea muy religiosa y que viva lo que le sucede con esa religiosidad. El tema es, ella tiene fe en esto y eso es lo que la vertebra. Es un personaje emocional, pero es una emoción que no parte como la de Iris, que es básicamente de ella misma, ¿no? De esa parte más emocional pura, por decirlo de algún modo, sino que es una emocionalidad que parte de su fe. Y entonces también existe como esa diferencia que también creo que es importante que podáis entender, ¿no? Y luego tengo otros personajes que son híbridos, como podría ser, por ejemplo, Elora y Baila. Elora la pondríamos en el vértice, pues en el que es entre físico e intelectual. En este caso Elora es una elfa que es maga y por lo tanto la parte física le viene de esa parte, digamos, más física de la magia, ¿no? Del enfrentarse, de poderse enfrentar a enemigos. Obviamente ella controla la magia de trueno, por lo tanto toda esa parte la tiene, ¿no? Y se puede enfrentar perfectamente a cualquier tipo de enemigo con su magia. Pero luego obviamente el hecho de ser una hechicera, de ser una maga, hace que tenga que tener un entrenamiento social, hace que tenga que ser una chica como muy educada y por lo tanto tiene toda esa parte de refinamiento, de intelectualidad, de tener que saber, de que además es una elfa y también viene de un entorno donde tampoco son gente excesivamente física, es mucho más, como os digo, intelectual, ¿no? Mucho de pues pensar las cosas, de reflexionar, de hacer las cosas no por impulso, sino por la razón, ¿no? Poner la razón por delante de todo. Y esto la mete en ese punto más híbrido. El caso de Baila es todo lo contrario. Está en el punto emocional y físico. En este eje, básicamente porque es una chica que actúa por impulsos, es decir, hace las cosas que le da la gana cuando le da la gana, de me apetece hacer esto, lo hago, y esto me mete en problemas y salgo de los problemas a puños, porque básicamente es su manera. Además también viene de, digamos, un estrato más bajo de la sociedad, no mucho más de barrio bajo, de saber moverse entre las calles, y entonces, bueno, es otra perspectiva de personaje. Y por último tenemos a Luna, que para mí es el personaje más equilibrado, que lo tendría un poquito en el centro. Luna es la hija de un capitán pirata, ¿no? Del capitán Drake en este caso, y ella obviamente la parte física la tiene porque ha tenido que crecer, digamos, en el barco de su padre, por tanto toda la parte de saber luchar con un sable, saber moverse en situaciones complicadas, meterse en abordajes, asaltos, cosas así, lo sabe hacer. La parte de astucia quizá no sea intelectual, no sea la misma astucia que puede tener Elora o pueden tener Elena, porque, digamos, ellos parten como una intelectualidad más académica. Luna es más astuta, que es diferente. Es decir, ella sabe cuándo moverse, cómo moverse, cuándo vale la pena hacer algo, cuándo no. Es otro tema de intelectualidad. No es tanto una intelectualidad tan académica como podría demostrar Elena, sino es más una intelectualidad práctica, ¿no? Y es lo que podríamos denominar como astucia. Pero Luna, pues eso, tiene mucha astucia en ese sentido porque ha tenido que necesitar esa astucia, ¿no? Y luego, por otra parte, existe el tema emocional, no tanto de que sea una persona empática como lo puede ser Iris, por ejemplo, sino porque tiene que saber leer a la gente, tiene que saber entender las emociones para usarlas a su favor a la hora de, pues cuando quiere engañar a alguien o cuando no quiere hacerlo, cuando no sé cuánto, necesita controlar toda esa parte emocional. Por lo tanto, para mí está metida en ese punto medio en el que pues
como veis, sitúo mis personajes pues en distintas partes del triángulo y también nos hace que cada personaje tenga su manera de interpretar el mundo, su manera de ver el mundo y hace que no todos los personajes sean iguales, ¿no? Y eso es en parte la gracia de utilizar el triángulo. Así que, bueno, antes de cerrar y como consejo final, recordad que podéis poner a vuestros personajes en cualquier lugar del triángulo, que es irrelevante donde lo coloquéis, que no es necesario que sea 100% de un tipo, que lo podéis colocar en posiciones híbridas midiendo los pesos, es decir, bueno, pues lo voy a poner en el lado que sea pues físico e intelectual, pero será un 30% físico y un 70% intelectual, ¿no? Podéis jugar con esos porcentajes en este sentido, o incluso jugar con los porcentajes en total. Pues yo le voy a poner 50% en físico, 20% intelectual, 30% en emocional. Ya está. Entonces es una manera de situarlo también en el triángulo. No hace falta que sea 100% una cosa y 0% la otra. Pero controlar esos balances os ayuda a saber, digamos, hacia dónde funciona vuestro personaje y cómo va a interactuar con el mundo. Es una manera de situarlo y tener un primer borrador. A partir de ahí, lo que tocaría es justificar por qué el personaje es así. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Espero que esto del triángulo de personalidad os haya servido, que sea una técnica que podéis utilizar para crear personajes, al menos para empezar a trazarlos, y luego a partir de aquí ya os podríais empezar a plantear preguntas sobre el personaje. Si tenéis alguna historia o alguna cuestión con la que necesitéis crear personajes, probad esta técnica la próxima vez que necesitéis crear alguno y ya veréis cómo eso os dará una primera aproximación de cómo va a ser el personaje y también os va a plantear las preguntas correctas para justificar por qué el personaje es así. Aunque ya os digo que esas preguntas ya las veremos en un futuro vídeo. Así que si te ha gustado el vídeo, te ha sido útil el consejo, dale like al vídeo, suscríbete para no perderte ningún otro, que voy a seguir haciendo pues más vídeos de este tipo, con más ejercicios, consejos y demás, para que podáis escribir y crear vuestras propias obras. Dejadme en los comentarios qué más cuestiones queréis que hable, o sea, de qué otros temas queréis que hable, si queréis que hable más de personajes, si queréis que continúe con el tema de world building, si queréis que os enseñe ya directamente a cómo redactamos, cómo ejecutamos todo esto en el papel, también ponedmelo en los comentarios y como siempre nos vemos la semana que viene. Adiós.